Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para grabar un videíto. Hoy vamos a hablar más en detalle de lo que es la palabra profética que el Señor me dio para este año 2020. La habíamos tocado un poco por encima en el video anterior que hice, pero en ese video pues hablé también de otras cosas, de la situación actual de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces hoy sí quisiera profundizar mucho más en esta palabra profética que me dio el Señor. La palabra profética que me dio el Señor para el año 2020 fue o es recalibrar, ¿ok? Entonces, como en años anteriores el Señor me da una palabra profética entre octubre, noviembre, y yo la desarrollo y la publico a finales de diciembre, a veces inclusive hasta principios de enero. Sin embargo, por asuntos familiares, personales que hemos estado viviendo, yo no tuve la posibilidad ni la oportunidad de desarrollar esa palabra profética en su oportunidad. Sin embargo, me doy cuenta de que esa palabra era para este tiempo y que si yo la hubiese desarrollado en noviembre, diciembre, no hubiese tenido todo el sentido que cobra con lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, primero que nada, yo quisiera explicarles un poco qué es recalibrar o qué es calibrar. ¿Qué calibramos? Ya eso, como les dije anteriormente, lo expliqué en el video anterior, sin embargo, hoy quiero profundizar más específicamente en lo que es esta palabra profética. Nosotros calibramos una balanza, ¿ok? ¿Por qué calibramos una balanza? Porque es fundamental mantener una balanza calibrada para obtener unos resultados precisos. Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué pasa? La exactitud de la balanza se ve afectada y se vuelve menos confiable. ¿Por qué? Esto se puede producir por el desgaste del uso normal, ¿ok? Por entornos peligrosos, por golpes, etcétera. Entonces, esto puede llegar si se mantiene en el tiempo, puede llegar a producir una degradación bastante peligrosa, ¿ok? O un deterioro bastante peligroso. Entonces, ¿qué es calibrar y cómo se calibra? Calibrar es básicamente una comparación cuantitativa. Cuando hablamos de algo cuantitativo, hablamos de algo numérico, ¿ok? Entonces, la forma de ajustarlo, ¿ok? Es llevarlo a una exactitud numérica. ¿Por qué es importante calibrar una balanza? Debemos calibrar la balanza porque si se, por ejemplo, un camión de estos de 18 ruedas, lo que aquí llaman un 18-wheelers, que tiene que tener una distribución equilibrada, equitativa, balanceada de la carga. De ahí viene la palabra balanza. Si la carga no se distribuye equilibradamente o equitativamente, esto puede llegar a afectar la seguridad de ese vehículo. Por ejemplo, si en cuestiones de medicinas, si una balanza no está perfectamente equilibrada, se puede correr el riesgo de darle a una persona o una mayor cantidad o una menor cantidad de una medicina. Y esto puede llegar a producir, a tener repercusiones en su sanidad o tal vez a producir efectos secundarios indeseables y peligrosos. ¿Qué pasa? En su oportunidad Dios me dijo que nosotros somos su instrumento de medir. El mundo debería estarse midiendo conforme a la balanza de Dios, que obviamente debería estar calibrada de acuerdo a su palabra. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos los que nos hemos estado midiendo conforme al mundo. Y por eso es que nuestra balanza se ha descalibrado. Como dijimos anteriormente, nuestra balanza se puede descalibrar producto del uso habitual, ¿ok? O por entornos peligrosos. Por ejemplo, cuando usted le dice a un niño, no hagas eso porque está mal, y el niño le contesta, pero si todo el mundo lo hace. Eso es uno de los riesgos que corremos por el uso habitual o por adoptar
cosas que son de uso habitual, que aunque no están bien, el uso habitual las hace como aceptables. Yo quiero poner un ejemplo, y esto porque yo lo vi, ¿ok? Um, Hoy en día es normal que los jóvenes o las parejas vivan juntos sin casarse. Nos llamarán anticuados, pero resulta ser que eso no es por ser anticuado, sino que la palabra de Dios tipifica esa, ese comportamiento como un pecado. La palabra de Dios dice que eso es fornicación. Fornicación es cualquier relación sexual fuera de los lazos del matrimonio. Entonces una pareja que viva juntos sin casarse está viviendo en fornicación. Es algo común hoy en día, es algo de uso habitual hoy en día. Pero cuando yo les digo que esto afecta a la iglesia es porque yo vi en una iglesia una pareja que viviendo juntos formaban parte del ministerio de alabanza y adoración. Entonces, donde se necesita mayor santidad, o bueno, mentira, se necesita mayor santidad en todos los rubros o las parcelas de los servidores, de los siervos de Dios, de la gente que sirve en las iglesias. Pero es increíble o es estrictamente necesario o es, no sé ni cómo llamarlo, porque en la alabanza y en la adoración, porque los alabadores ministran el corazón de Dios. Entonces, pues lamentablemente, como ya les digo, esto es práctica común, inclusive dentro de las iglesias, se acepta como algo normal o como algo aceptable. Entonces, como les había dicho anteriormente, pues esto produce un deterioro peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque no hay nada más peligroso que nosotros no nos estemos dando cuenta del deterioro que estamos sufriendo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo Dios nos está dirigiendo en este proceso de recalibración al que Él nos ha llamado? Primero que nada, nos quitó todo alrededor, toda distracción, todo ruido en la comunicación. Estamos hablando de películas, el cine, fiestas, series de televisión, no hay olimpiadas, no hay deportes, no hay playas, no hay viajes, no hay conciertos, no hay compartir con amigos y familias, no hay fiestas, ¿ok? Adicionalmente nos quitó todos los ídolos. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y nosotros vemos mucha gente, muchas personas que colocan primero esos ídolos. Llámese atletas, llámese deportes, llámese artistas, cantantes, inclusive el trabajo. Hay gente que ha puesto al trabajo primero que Dios, ¿ok? Hay gente que no puedo ir este domingo porque hay un juego de tal cosa. No puedo reunirme a orar porque tengo trabajo. No puedo hacer esto. Todo aquello que ocupe el primer lugar en el lugar de Dios es un ídolo, ¿ok? Por otra parte, Dios nos está demostrando que podemos vivir, déjenme apagar este teléfono, que podemos vivir sin aquello que considerábamos indispensable. Salones de belleza, como les dije en el video anterior, escúchenlo todo, retengan lo bueno. Si no aplica, bueno, perfecto, no aplica para usted. Pero yo estoy tratando de hacer ejemplos variados para diferentes estratos de personas, diferentes personas, ¿ok? Entonces, hay personas para quienes el salón de belleza era indispensable, hay personas para quienes la manicurista era indispensable, restaurantes, celebraciones de boda, quinceañeras o celebraciones de 15 años, Sweet 16, graduaciones. Realmente, ¿qué ha pasado? Que hay gente que le presta más atención a la fiesta de bodas que al significado del matrimonio. Hay gente que le presta más atención a cualquier otra cosa que realmente, o lo que debería ser realmente importante.
¿Qué pasa? Que justamente durante este tiempo, durante este periodo, Dios nos está llevando a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Como yo el otro día le decía a mi hija, bueno, yo tengo una senior que se está graduando este año y lamentablemente pues no va a tener ceremonia de graduación y está afectada, pues y es normal, está bien, uno se faja, como decimos nosotros, durante muchísimo tiempo estudiar y lamentablemente pues no va a tener ceremonia de graduación. Pero yo le decía, bueno, mi amor, mira, lo verdaderamente importante es que sacaste tu high school, tu bachillerato, y que vayas a la universidad. Ya tendrás otras oportunidades en las cuales pues puedas tener celebraciones o puedas tener ceremonias de graduación. Um, los matrimonios, hay gente que realmente no le ha importado casarse en una pequeña capilla o sencillamente hasta online, porque le dan el verdadero significado al matrimonio y al querer estar juntos. Sin embargo, hay gente que ha pospuesto el matrimonio hasta que lo pueda celebrar. Pero entonces lo que yo les quiero decir con todo esto es que Dios básicamente nos está llevando a enfocarnos en lo que es la familia, en lo que es el matrimonio, en lo que es nuestra relación con otras personas y en nuestra relación con Dios. Yo pienso que eso es lo que debería formar parte importante de lo que es la recalibración. Nosotros tenemos que recalibrar nuestra relación con Dios, ¿ok? Y para poder entender un poco más la relación entre lo que está ocurriendo en los actuales momentos, entre lo que estamos viviendo y la palabra profética que Dios me dio, es necesario que nosotros estudiemos un poco lo que es el significado de la palabra cuarentena. Cuarentena viene del número 40 y esto yo lo he dicho muchísimas veces, ¿ok? No vayan a salir a decir, oh, María Elena está hablando de numerología o no. No es que nosotros creemos en la numerología, pero sencillamente Dios es un Dios de señales, Dios es un Dios de simbologías. Y a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, nosotros encontramos símbolos que si los relacionamos con, por ejemplo, la ley de la primera mención, que nos da el significado de una palabra o de una acción, nosotros vamos a poder interpretar mucho más fácilmente otras palabras proféticas o otros libros proféticos de nuestra Biblia. Yo siempre he dicho que nuestra Biblia es profética de tapa a tapa y lo que es la simbología que Dios nos ha dejado en ella nos ayuda muchísimo a lo que es el entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra cuarentena, es una palabra que tiene su raíz en el número 40. Y número 40 a nivel bíblico es un número que significa juicio o prueba. ¿Ok? Nosotros lo vemos, ¿cómo se llama? En los 40 días que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, lo vemos en los 40 días y las 40 noches que llovió cuando el diluvio universal. Vemos que Jesús estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por el diablo. Vemos que Jonás estaba predicando salvación en Nínive a los ninivitas, pues. Entonces, el número 40 puede verse en términos negativos como lo que es un periodo de prueba, un tiempo de juicio o un periodo de prueba. Sin embargo, lo podemos estudiar desde el punto de vista positivo como la salida o el finalizar de ese periodo de prueba y el entrar en una nueva etapa, ¿ok? Con un crecimiento espiritual, con un aprendizaje mayor, donde fuimos preparados durante ese periodo de prueba para entrar en lo que es la gracia de Dios a través del crecimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, la parte positiva que nosotros podemos ver después de los 40 años que estuvo el pueblo de Israel deambulando en el desierto, fue la entrada a la tierra prometida. Después de los 40 días y las 40 noches que estuvo lloviendo en la tierra, pues Noé y su familia entraron en un nuevo comienzo y para poblar la tierra. Después de los 40 días que Jonás, que fue el otro ejemplo que pusimos, estuvo predicándole de salvación a los ninivitas se arrepintieron y Dios los libró, ¿ok? Y no hizo lo que dijo que iba a hacer. Jesús estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por el diablo y al final de esos 40 días Jesús inició
su ministerio aquí en la tierra. Otra cosa que también me gustaría mencionar es que el propósito de un tiempo de juicio o un tiempo de prueba es someter la carne y someterla al gobierno del Espíritu. Que nosotros durante ese periodo de prueba aprendamos lo que es las implicaciones espirituales y sometamos nuestra carne a lo que es el gobierno del Espíritu. Entonces, nosotros es importante que mencionemos el detalle que, o la importancia que el pueblo judío le otorga al número 40. El número 40, por ejemplo, es cuando una persona se hacía impura ritualmente o ritualmente impura, una mikvah que ellos debían hacer era sumergirse como en un estanque con 40 seas, 40 medidas de agua. Entonces la persona se sumergía en ese estanque y al salir de allí estaba como renovado espiritualmente, de manera tal de que había sido limpiado para ritualmente. Entonces, por ejemplo, la historia de Noé nos relata que llovió durante 40 días y 40 noches y entonces no es casualidad que el mundo haya quedado sumergido en agua y que al finalizar, pues, el mundo quedó purificado de todo el libertinaje que fue lo que básicamente llevó o conllevó a este diluvio. Entonces, también es importante notar que hay 40 días desde el primer día de Lul hasta Yom Kippur. Ese es el periodo donde debemos, y digo debemos porque eso aplica para todos, debemos ir a arrepentimiento. Es donde debe producirse lo que el pueblo hebreo, lo que en hebreo se llama teshuvah, que es arrepentimiento. Son 40 días de arrepentimiento para llegar a lo que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación o del perdón. Entonces son momentos para crecimiento espiritual, para renovación personal, ¿ok? Entonces, resumiendo, y quiero tratar de hacer este video mucho más corto que el anterior. La gente normalmente, pues, los videos largos, como que somos un poquito vagos para videos largos. Pero entonces, resumiendo, nuestra balanza básicamente se ha descalibrado. ¿Por qué? Por el uso cotidiano, por la costumbre, por la exposición a un entorno peligroso, y esto ha ido produciendo una degradación y un deterioro peligroso en lo que nosotros, en lo que debería ser el pilar fundamental de nuestro comportamiento como cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Hemos llegado al punto donde Dios quiere recalibrarnos, quiere que nosotros recalibremos nuestras balanzas, no conforme al mundo, sino conforme a la medida de la palabra de Dios. Yo no sé si yo en su momento les expliqué que la forma de recalibrar es una forma cuantitativa. Entonces se pone un testigo sobre la balanza, que es algo que sepamos el peso exacto y lo calibramos. Entonces yo no sé si ustedes han visto que hay unos aparatos que son de hierro y que se sabe que mide exactamente 1 kilo. Ese aparato se coloca sobre la balanza y si la balanza da a lo mejor 1,1 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, 1,10 kg o da 997 o 984, se calibra al peso exacto de lo que estamos pesando, que es ese aparato de 1 kilo. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos que recalibrar nuestras balanzas con exactitud a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, durante este tiempo, durante este periodo, durante esta cuarentena, nosotros vemos que la palabra 40 o el número 40 se refiere a un tiempo de juicio o a un tiempo de prueba, pero también significa un nuevo comienzo y es entrar en la gracia de Dios al finalizar esa prueba. Es similar o semejante al mikvé del pueblo hebreo, cuando las personas se hacían o cuando los sacerdotes o alguien se hacía impuro ritualmente, se introducía o se sumergía en agua, en un estanque de agua, para purificación espiritual. Entonces, vuelvo y les digo, nosotros no creemos o no predicamos numerología, pero estamos conscientes que Dios es un Dios de señales. Dios nos está llevando, nos está llamando a enfocarnos en lo verdaderamente importante, a enfocarnos en la familia, a enfocarnos sobre todo en nuestra relación con Dios. Al no haber iglesia, al no haber servicios, nosotros los que nos
autodenominamos cristianos, esto básicamente nos debería llevar a enfocarnos en lo que es nuestra relación con Dios. ¿Ok? Um, ¿Desde cuándo no alabamos? ¿Desde cuándo no leemos la palabra de Dios? ¿Desde cuándo no nos instruimos? Lamentablemente hay muchas personas que necesitan tener un grupo de alabanza enfrente para pararse y levantar las manos y alabar al Señor. Hay personas que solamente se alimentan de la palabra de Dios o solamente aprenden la palabra de Dios a través de un pastor que les dé una prédica. ¿Okay? Hay personas que solamente oran cuando van a los servicios de oración. Yo creo que este tiempo no solamente es para orar como hemos orado siempre, no solamente es para alabar como hemos alabado siempre. Yo creo que este es un tiempo de tranquilidad donde Dios ha apagado todo el ruido, todo el ruido que había en el sistema, toda distracción. Y Él quiere que nosotros desarrollemos esa comunicación con Él. Porque, mis amados, yo les digo algo. Va a llegar el punto o va a llegar el momento en que no van a haber servicios, no va a haber iglesia. Hay sitios donde va a haber persecución y no va a haber Biblias. Entonces, lo único que usted va a tener es con aquello con lo que se haya alimentado. Y como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Va a haber persecución y nosotros realmente pues nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, nuestra comunión con el Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a salvarnos de las cosas que vienen, es la que nos va a dar el discernimiento. El Espíritu Santo es que nos da el discernimiento para poder entender los tiempos y las edades y las estaciones y las cosas que van a comenzar a suceder o que están comenzando a suceder. Como conversaba en estos días con alguien que yo le decía, esto no es una plaga más brava que otras plagas anteriores, esto no es una enfermedad más fuerte que otras enfermedades anteriores, ¿ok? Esto nos ha llevado a algo totalmente inédito en la historia del mundo y es que el mundo por completo se ha parado. Estamos hablando de que la palabra de Dios, las señales antes de la venida de Jesucristo, dice que va a haber pestes, que va a haber hambruna, que va a haber terremotos. Y nosotros tenemos que instruirnos en la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para saber cómo enfrentar cuando comencemos a ver estas cosas que comiencen a ocurrir. ¿Ok? La palabra de Dios dice que ¿quiénes somos cristianos o qué hace un cristiano? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Ha llegado el tiempo en que nosotros demostremos la diferencia con el resto del mundo, en que las vicisitudes de los hermanos realmente tengan un significado para nosotros y nos conlleven a ayudar y a ser mucho más caritativos. Y otra palabra bien importante que dice, que identifica a un cristiano, está en Lucas 6:46, donde dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Nosotros tenemos que recalibrar nuestra balanza y nuestro punto de medición tiene que ser la palabra de Dios. No puede ser absolutamente más nada, no puede ser una palabra adulterada, no puede ser una palabra diluida. No importa que nos llamen retrógrados, retardatarios, anticuados, fanáticos, ¿ok? Pero es que lamentablemente la palabra de Dios no se puede cumplir a medias, o se cumple o no se cumple. Muchas veces yo he predicado y le he preguntado a personas, mira, si yo te doy esta botella de agua y te digo que es agua purificada o agua de manantial, ¿tú te la tomas? Sí, claro, claro que sí. Si yo le agrego 2 gotas de orine a una botella de agua, ¿te la tomarías? Y me dice, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque está contaminada. Son 2 gotas nada más, pero está contaminada. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se altera, cuando la palabra de Dios es contaminada o es diluida, es alterada, ¿ok? Y realmente no estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Yo también, y esto lo digo yo para mí, ¿ok?
Yo particularmente un día que mi computadora, el anterior, le entró un virus y me lo tenían que borrar, y cuando lo comenzaron a borrar me di cuenta de que un exterior drive o en un um, archivador, sí, un drive para grabar, no tenía todo el material que ya estaban borrando. Me desesperé, lloré, lo desenchufé, traté de apagarlo y de que el proceso de borrado se detuviera. Y mi esposo me vio llorando ese día diciéndole que allí iban 12 años de ministerio, que todo lo que yo había estudiado, aprendido, todo lo que yo había hecho durante muchos años de ministerio estaban siendo borrados en ese momento, y que yo realmente lo que yo quería hacer en mi vida era servir a Dios y era hacer lo que estaba haciendo, lo que yo nací para hacer, porque yo nací para servirle, y lo que Dios me había llamado a hacer. Y otra cosa también que yo siempre he dicho, aquellos que me conocen saben que lo he dicho en muchas oportunidades, es que yo nací para adorar. Pues lamentablemente, durante esta etapa de mi vida donde hemos sufrido este asunto familiar duro que nos impactó, eh, yo hubo un tiempo en que dejé de hacer aquello para lo que yo fui llamada. Yo dejé de hacer aquello para lo que yo dije, para lo cual yo había nacido, que yo no quería hacer otra cosa en mi vida. Yo me congelé y dejé de hacerlo. El diablo es mentiroso y es padre de toda la mentira, y solo vino para robar, matar y destruir. Y hay momentos en nuestras vidas donde el enemigo nos hace creer que cómo podemos nosotros dar si nosotros estamos vacíos, cómo podemos ministrar a alguien de un Dios que perdona, de un Dios amoroso, si nosotros tenemos años orando por una situación y Dios no nos ha cambiado la situación. Nosotros, el diablo nos miente y nos dice que del vacío no se puede sacar absolutamente nada. Y hay momentos en nuestras vidas donde nosotros pasamos por periodos de prueba donde nos sentimos vacíos. Esta temporada que estamos viviendo, esta cuarentena, me ha llevado a mí no solamente a recalibrar mi relación con Dios, sino a retomar lo que Dios me llamó a hacer, a retomar aquello para lo que yo siempre he dicho que nací y para lo que fui llamada, a retomar esa comunión con Dios, esa comunión con el Espíritu Santo, ese querer escuchar lo que Dios tiene que decir, porque yo les digo algo, mis amados, primero que nada, vienen tiempos bien duros, vienen tiempos bien difíciles. Tal vez nosotros estemos entrando en lo que llaman principio de dolores, y la única manera en que nosotros vamos a poder superar este tiempo y vamos a ser salvados de estos tiempos es con nuestra comunión con el Espíritu Santo, es con nuestra discernimiento que nos da el Espíritu, es con nuestra relación con Dios, es con nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que inclusive una de las cosas que vamos a retomar son las clases que nosotros dimos en una oportunidad, tanto del libro del Apocalipsis como de rapto, tribulación, milenio, las 70 semanas de Daniel, los libros proféticos. Queremos instruir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sepa lo que va a venir, sepa lo que va a comenzar a ocurrir. Yo no les estoy diciendo que es mañana o que es en 15 días o que es en... Yo no les estoy diciendo tiempo, pero las señales que Jesús se tomó tanto tiempo en dejárnoslas saber, que cuando los apóstoles le preguntaron qué señales habrá de tu venida, están en Mateo 24. Entonces comencemos a ver qué señales ya han comenzado a ocurrir. ¿Ok? Básicamente lo que yo les quiero dejar al final de todo esto son dos cosas. La primera, segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y dice por la imposición de manos, pero es responsabilidad de nosotros, cada uno de nosotros, avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Y hay otra palabra que dice que nos comportemos como sabios y no como necios, porque los días son malos. ¿Ok? Busquen a Dios en oración, de rodillas. Yo estoy haciendo mi prayer room, mi prayer closet, y hay que buscar escuchar de Dios, la palabra de Dios. Recalibren su relación con Dios, reconecten con Dios y con el Espíritu Santo,
y verán cómo esto nos va a ayudar enormemente a superar los tiempos difíciles que están por venir. Los voy a dejar por ahora porque ya quería que este video no fuera de más de 30 minutos y ya voy por 30 minutos y 6 segundos, 10 segundos. Pero Dios me los bendiga, mis hermanos, me van a estar viendo mucho más frecuente, vamos a estar grabando más videos, vamos a estar dando las clases así sea en línea o vamos a buscar las maneras, pero vamos a retomar el ministerio del shofar de Moed. Vamos a comenzar nuevamente a sonar el shofar. Que Dios me los bendiga.